Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Este es el episodio número 14 y el tema de hoy va a ser las películas de juicios, o sea, películas en los juzgados que se han ido dando en varias películas, ¿no? Desde los inicios del cine, ¿no? Y son casi ya como un género en sí mismo, ¿no? El género de las películas dramas judiciales. Ya se conectó John. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Acabo de escuchar la careta de presentación de este programa y está simpático. Es un aporte tuyo, muy bueno. Continúa, Leo. Sí, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el de las películas, los dramas judiciales que han ido apareciendo a lo largo de la historia del cine. Son películas seleccionadas, hemos seleccionado 5 películas para hablar en esta ocasión. Hay muchas que se han quedado afuera, pero digamos que estas son representativas del género, ¿no? Hay esta vez 2 películas iniciales que se hicieron en el mismo año, ¿no? O sea, en el año 1957, y estas películas se hicieron en la misma época, ¿no? Entonces por cuestiones de azar, vamos a escoger primero la película 12 hombres en pugna, que la dirigió Sidney Lumet, y es una película que tiene como protagonista a Henry Fonda, ¿no? Y trata de un juicio que se le hace a un joven que se le acusa de haber matado a su padre, y prácticamente está casi todo dicho, ¿no? en el juicio que le han hecho, ¿no? Y la película íntegramente trata de cómo el jurado entra a la habitación donde va a deliberar y a decidir la suerte de este muchacho, que puede ser la inocencia o puede ser la pena de muerte, ¿no? Y parece que todos están convencidos de que es culpable, ¿no? A excepción de una persona que es el protagonista, que es Henry Fonda, que cuestiona la veracidad de algunos testimonios, ¿no? Y él parece que es el único que inicialmente se da cuenta de que hay algunas cosas que no cuadran bien, ¿no? en los argumentos que se han esbozado, y que nosotros como espectadores no hemos sido testigos, porque recién lo vamos a ver cómo se desarrolla esto en esta misma conversación que tienen los jurados, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Es un gran trabajo de dirección de actores de Sidney Lumet, porque como tú lo dices, solamente escuchando las conversaciones de este jurado que trata de decidir la suerte de un muchacho que tiene 18 años, solamente en las discusiones que ellos tienen nos vamos enterando de lo que ha acontecido, ¿no? Y de que al parecer, si bien parecía que tenían una base sólida para condenar a la muerte a este muchacho, mientras que se escuchan los argumentos de la duda razonable que aquí esgrime Henry Fonda. Henry Fonda es el actor, Henry Fonda. Sí. Uno va sabiendo de que ese argumento que iba a mandar a la pena de muerte a este muchacho está haciendo agua, ¿no? Entonces uno piensa pues de que cómo puede
crear tensión, una película que la mayor parte del metraje, si no todo el metraje, se sucede en una habitación, ¿no? Con 12 individuos, pero allí un trabajo de este gran director, Sidney Lumet, que escarba en la condición humana. Este es un gran actor que pareciera que ausculta, que disecciona las diversas capas de las personalidades de un individuo. Tenemos en estos 12 personas personajes de toda condición social, desde un exjugador de fútbol, un vendedor de puerta en puerta, un arquitecto, y cada uno va esgrimiendo sus argumentos para digamos, entre comillas, mandar a la horca o salvar a este muchacho. Es una película altamente recomendable, 12 hombres sin piedad, que aquí se titula así, de esta forma. Sí, también. Hay una toma que me olvidé mencionar, que es una toma inicial cuando se le ve, antes de que el jurado ingrese a su habitación, se le hace una toma al joven, ¿no? Que es un primer plano, ¿no? Sí. Del joven que está ahí sentado, y ya por esa toma como que te sugieren el rostro de este joven es como de un joven inocente, como sí, si no hubiera matado a una mosca, ¿no? Como si no se atrevería a hacer daño a nadie, y esa toma también es reveladora de las intenciones del director, ¿no? Que nos quiere mostrar a través de ese rostro que no muestra nada de mala intención ni de culpabilidad. A través de ese rostro lo quiere poner ya de frente como inocente ante el espectador, ¿no? Lo que Hitchcock llamaría un falso culpable, ¿no? Siempre las películas de Hitchcock son deliciosas porque nos demuestran eso, nos tratan de hacer creer de que allí está el culpable, pero en realidad es el tipo que no es el que ha cometido el asesinato. Si en Hitchcock tenemos la intriga, aquí tenemos el drama, ¿no? De cómo la discusión de estos individuos, como lo dije, va a hacer que reciba la pena mayor esta persona. Y digo esto porque, al contrario de Hitchcock, Sidney Lumet busca siempre busca indagar en las condiciones más íntimas de la persona. Es como una persona que va sacando las capas de una cebolla, ¿no? Porque recordemos que al final de la película, si bien al inicio de la película la mayoría, los 11 sujetos, declaraban que ese muchacho era el culpable, hacia el final de la película la tortilla se voltea, ¿no? Los 11 individuos, por esta duda razonable que ha creado Henry Fonda, creen que no ha cometido el asesinato, y solamente una persona cree que sí lo ha cometido. Pero esta persona, ¿por qué cree que ha cometido este asesinato? Vemos después de que este personaje tiene una especie de relación tortuosa con su hijo. Entonces ha ponderado allí, ha pesado allí esta relación tormentosa, esta relación dura, áspera con su hijo, para que la valoración de su voto sea culpando a este muchacho, ¿no? Entonces allí se observa también cómo el jurado, cómo las personas y cómo las personas en toda sociedad no votan racionalmente, sino hay mucha emoción allí, hay mucha emoción en el jurado que se ve en la película, y hay mucha emoción al votar en las elecciones, en nuestras elecciones, ¿no? También haciendo un símil, haciendo una comparación quizás un poco odiosa, ¿no? Nuestras votaciones, nuestras elecciones en la vida son así, emocionales. Hay mucho de eso, y la racionalidad se deja de lado.
un gran trabajo de Sidney Lumet que refleja esta condición muy particular, esta condición humana, de que nuestras emociones así inconscientemente salen a flote. Y en esta película se observa eso, Leo. Y lo curioso también, como el tema es películas de juicios, en esta película no se ve el juicio en sí mismo, ¿no? Sino que se ve la deliberación que hace el jurado, ¿no? Y ahí está lo rico de la historia, ¿no? Porque ellos son finalmente los que deciden si es que una persona se salva o se muere, ¿no? Entonces es como un dilema moral el que ocurre dentro de esta sala, ¿no? Que como has bien mencionado, poco a poco los participantes se van inclinando la balanza hacia lo que va opinando el protagonista, que es Henry Fonda, porque ven que los argumentos que se esgrimieron inicialmente en el juicio, que no hemos visto, se ve que han sido débiles o frágiles, no son consistentes. Y también lo curioso es que es una película que no muestra al verdadero culpable de este crimen, porque tampoco interesa mucho, ¿no? Sí, no importa, claro. Lo que interesa es esta persona que va a ser condenada, ¿no? Es lo curioso también de la película. Sí, y que es una película obviamente que denuncia la pena de muerte, ¿no? Como también lo es otra de las películas que vamos a mencionar acá, que es Quiero Vivir, ¿no? Con Susan Hayward. Y para finalizar, si cabe, si es que ibas a finalizarlo, en esta película, 12 hombres sin piedad, también se observa, añadiendo a esta larga lista de diversas personalidades del cual se compone este jurado, vemos que hay personajes que no les interesa la suerte de ese pobre diablo, ¿no? Hay un tipo que tiene 2 entradas para el juego de fútbol de esa noche, y como la mayoría al inicio decidió que sí era culpable, pues también él dijo que sí era culpable. Pero como para la tarde, como ya se acercaba la hora de su partido, y no quería perdérselo, y la mayoría se inclinaba por decir que no era culpable, pues él también cambió su voto, ¿no? O sea, tampoco no era culpable para él, pero lo importante era salir rápido para ir a su partido, ¿no? O sea, un exquisito trabajo de este gran director, y que aconsejamos verlo, porque más que el juicio es una observación de la condición humana, ¿no? Entonces, de los diversos aspectos de la condición humana y cómo es peligroso, si es que no se elige bien a un jurado, cómo un jurado inestable puede mandar a una persona a la cárcel, ¿no? O en todo caso a la pena de muerte. Bueno, esta película es ambientada en Estados Unidos, en una época en la cual aún existía la pena de muerte en muchos estados. Sí, y otro detalle final que me hizo recordar a una película anterior que también es de juicios, que es Heredarás el viento, que ya la comentamos. Hay una semejanza en que los personajes, tanto en esa película como en esta, están como en una habitación encerrados, y hay bastante calor, están sudando, están chorreando de sudor, ¿no? Y es como algo que los está agobiando. Es como un mensaje psicológico, ¿no? Que algo los está agobiando desde algo fuera, externo a ellos, ¿no? Que no pueden soportarlo. Como si el infierno fuese a plazos, ¿no? Como si estuvieran recibiendo por anticipado el pago del infierno por una condena que quizás pueda ser fallida, ¿no? Entonces ahí hay un pago por adelantado de un quizá mal juicio que puedan dar ellos. Simbolismos que uno puede tomarse el atrevimiento de pensar, ¿no? De lo que haya querido decir el director. Sí, y la recomendamos, es una gran película. Así es. Y pasamos ahora a la siguiente película, que es Testigo de Cargo, que se realizó también en 1957, y la dirigió Billy Wilder, que es uno de mis directores
predilectos en la historia del cine, y se dice que esta película bien pudo haberla hecho Alfred Hitchcock, ¿no? Porque tiene todo su Sí. estilo, toda su forma de cambiar los rumbos de la historia, ¿no? Tiene varios giros interesantes, ¿no? Y esta película trata el protagonista es Tyrone Power, que es un hombre joven que, digamos, que tiene una relación, digamos, con una señora ya mayor, y esta señora muere y lo acusan a él de esta muerte, ¿no? Entonces él pide la ayuda de un abogado, y este abogado, digamos, como que es un abogado experimentado, pero que está un poco mal de Tu salud, señal. ¿no? Ok. Que es Charles Laughton, interpretado por Charles Laughton. Y para ello lo contratan, y en medio de su enfermedad trata de ayudarlo. Y también vemos que este protagonista tiene una esposa, ¿no? Que está interpretada por Marlene Dietrich, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Al saber que era del director Billy Wilder, observé que era una garantía, ¿no? Y al verla no me defraudó. Su visionado. Wilder decía, tenía una máxima, no sé si lo sabrás, Leo, que es, él decía, agarra del cogote al espectador y no lo sueltes hasta el final. Una película tiene que hacer eso. Y con esta película, Testigo de Cargo, pues se cumple esta premisa de Billy, del gran Billy, porque uno observa los primeros minutos y no despega sus ojos sino hasta el final, con un giro del guión medio endiablado que ocurre hacia el final de la película. Pues estamos pues frente a una película, como tú lo has dicho, casi del estilo de Hitchcock, ¿no? Aunque Hitchcock lo hubiera quizás metido más intriga, más misterio. Aquí vemos más comedia, ¿no? Un poco más de comedia por el genial también Charles Laughton, que es un cínico empedernido y que mantiene esa personalidad en todas sus películas, ¿no? Un gran actor británico. Entonces, yo creo que esta película funciona, y funciona bien, porque Charles Laughton, el actor, como un gran mago, nos encandila con sus movimientos, con sus discursos, y todo el mundo está prendado, está viendo a lo que dice Charles Laughton, y quizá no presta atención a lo que ocurre alrededor, a lo que pueden estar diciendo los personajes secundarios, como es el caso de Marlene Dietrich, que en una línea que le haya dicho, que haya escuchado, donde dice, el jurado nunca toma en cuenta a una mujer enamorada. Entonces por allí ella elucubró otro plan para poder salirse por la tangente y que el juicio sea a su favor. Aquí hay una cosa que quiero mencionar, que en esta película es curiosa la nota que ponen al final de la película, si tú la has visto, Leo, donde dicen, querido espectador, no cuente a la persona que va a ver el desenlace de esta película para que no se pierda el sabroso final, una cosa así. Y esta característica me hizo recordar a lo que cuentan cuando se proyectó Psicosis, que también decían los mismos, la publicidad de esa época, no cuente el final de esta película. Entonces son ese tipo de películas que si tú sabes el final te malogra todo el chiste, ¿no? Entonces, para aquellas personas que no lo han visto, recomendamos esta película porque tiene un giro de guión que te puede dejar perplejo. Pero si es que uno tiene una visión más acuciosa, va a ver en el desarrollo del guión de la película algunos aspectos que te van a dar la idea en la cual
te va a dar cierta idea de cómo puede acabar la película. Pero por lo general, como digo, aquí se han unido dos genios, ¿no? Billy Wilder y Charles Lawton. Charles Lawton como un mago que solamente te deja ver sus movimientos y no lo que ocurre alrededor, Leo. Sí, la película originalmente era una obra de teatro de Agatha Christie, ¿no? Y sabemos que Agatha Christie era como una maestra del género de las películas, de los libros policiales, ¿no? Entonces esto se circunscribe en su género, ¿no? Era su... Claro. Estaba como pez en el agua, ¿no? Y sabía qué hilos jalar para que el espectador se vaya por uno o por otro lado, ¿no? Y esta película coge bien la esencia de esa obra, porque los giros están bien manejados, los tiempos en los que se da están bien estructurados, ¿no? Y aparte, como mencionas, las actuaciones son soberbias, ¿no? Sobre todo del abogado de Charles Lawton, ¿no? Que es la mirada cínica de toda esta historia, ¿no? Un viejo zorro, como decía. Por él parece más la película una comedia que un drama judicial, ¿no? Por él y por Billy Wilder, que también hacía más comedia, tiene una larga filmografía en películas cómicas. Así es. Y tenía también Billy Wilder ha hecho otras películas también de juicios, ¿no? Que no hemos podido seleccionar porque esta es como una muestra, la mejor muestra, ¿no? de las películas judiciales, ¿no? Y bueno, la recomendamos porque, como mencionaste, yo creo que no tiene un giro final magistral, sino tiene dos giros finales que no los vamos a mencionar, porque se va a romper la sorpresa, el chiste de la película, y recomendamos verla porque tiene una buena historia y unas buenas actuaciones, y en general también la fotografía está muy bien hecha, ¿no? Por eso les recomendamos esta película, ¿no? ¿Tenías algo que mencionar? Leo? Sí. Charles Lawton, quien es el actor el actor principal en esta película, tiene una rara participación como director. Él hizo una sola película, pero una soberbia película. ¿Tú sabes cuál es, no, Leo? La noche del cazador. La noche del cazador. ¿Es con Burt Lancaster? Es una película notable que... No, es Robert Mitchum, Perdón, Robert Mitchum, sí. Robert Mitchum, que es uno de los casos en los cuales un actor hace de director y lo hace bien. No lo hace bien, lo hace magistral. Entonces también aprovecho para recomendar la película La noche del cazador, único trabajo en la cual el genial Charles Lawton hace de director, dirigiendo a otro soberbio actor del cine clásico como es Robert Mitchum, ¿no? La noche del cazador, que es una película siniestra, lóbrega, que gira en torno a una tragedia. Tienen que verla, es de visión obligada a todo amante del cine. Esta también película de Charles Lawton, que la dirigió, La noche del cazador. Leo. Sí, así es, también se la recomendamos, y pasamos ahora a la siguiente película, que se realizó un año después, en 1958, que es Quiero vivir, de Robert Wise, que es una película que protagoniza Susan Hayward, ¿no? Esta película la hizo ganadora, por esta película ganó el Oscar a Mejor Actriz en ese año, y es una película basada en hechos reales, en donde hace de una mujer con mala reputación, ¿no? Que frecuenta bares, fiestas, y está rodeada de hombres de mal vivir, ¿no? Y hay dos conocidos suyos que cometen un asesinato, y cuando los atrapan
empiezan a sospechar, ¿no? Y estos asesinos la acusan a ella, ¿no? de que ellos han sido los asesinos, ¿no? Pero sabemos que ella no ha sido la asesina, ¿no? Porque hemos visto todo el recorrido que ha hecho el día del asesinato. Y esto lo hace para vengarse, porque estos dos delincuentes parece que descubrieron que la chica los iba a acusar a ellos, ¿no? Pero en venganza ellos la acusaron a ella, ¿no? Y es por eso que le hacen un juicio y donde la condenan a morir en la cámara de gas, ¿no? Y la película trata este proceso, ¿no? Que ella vive encerrada a la espera de una posible salvación de los jueces, ¿no? No sé qué me comentas, John, de la película. Bueno, de por sí es una película como también la anterior, 12 hombres sin piedad, una película que como una protesta, ¿no?, contra la pena de muerte. En esa misma línea está también esta película, Quiero Vivir, pues ya por su nombre expresa, hace ese grito de ese llamado o ese auxilio ante la sociedad. Entonces aquí lo característico es de que este personaje femenino, prostituta, adicta a las drogas, que por estas características ya una sociedad pacata ya lo define, ¿no?, como una mujer, entre otras cosas, que es el personaje idóneo para, entre otras cosas, para ser llevada a la pena de muerte. Eso me hizo recordar que hace algunos años aquí en el Perú, exactamente en el distrito de Cono Norte, se conoció el caso de una pepera, de una embaucadora, que en uno de sus acciones de cometer este robo mediante la acción de pepear a sus víctimas, mató a una de sus víctimas, y luego en las entrevistas profundas que hizo la policía se conoció que esta mujer que ocurrió aquí en Lima dijo de que se inició en esto porque fue violada en una discoteca y producto de eso tuvo un hijo. Entonces, al margen de que sea culpable o no, o de acusarla o no, lo que me llamó la atención es de que una seguidilla de actos previos puede empujar a una persona inestable a cometer ciertas cosas que quizá en condiciones más favorables no lo haría, o sería muy difícil que lo haga. Ese es el caso también de Quiero Vivir, ¿no? Como una sociedad donde las personas menos favorecidas, con todo en contra, pueden llegar a realizar tales actos, y cómo la sociedad que empujó inicialmente a esta persona por no darles los recursos, después la acusa y lo lleva a la pena mayor, ¿no? O sea, hay una especie de llamémosle ironía, o podemos llamarle hay una frase que aquí siempre se esgrime en las redes sociales, la doble moral, ¿no?, o el doble rasero. Entonces eso es lo que me llamó la atención, tanto al enterarme de esta película, que tiene cierta relación con las noticias que aquí se observó de este caso de esta pepera, como te he mencionado. Sí, y a mí también me hizo reflexionar la película, porque como bien sabemos está basada en hechos reales,
pero aquí claramente está ficcionada, ¿no? Porque en realidad no, lo que cuenta la película no es lo que pasó en la realidad, porque según he leído, en la historia real, la protagonista, la mujer, sí fue verdaderamente culpable, ¿no? O sea, sí asesinó a esta persona, ¿no? Entonces, aquí también como que es como una reflexión de una persona como realizadora, ¿no? Que se apropia de una historia que está allí en la realidad, pero la cambia para sus fines, ¿no? Para promover sus ideales, ¿no? Y que en este caso los ideales son estar en contra de la pena de muerte, ¿no? Porque eso es lo que trata de rescatarse en esta película, ¿no? O sea, agarras una historia, la cambias, porque en realidad no pasó así y no te sirve para contar lo que tú quieres, sino que la cambias para contar lo que realmente a ti te interesa, ¿no? A pesar de que se basa en un personaje real, pero lo has cambiado casi completamente la realidad, ¿no? Porque en lo que he leído en realidad la mujer sí asesinó, ¿no? Pero digamos que acá no estamos para comparar la ficción con la realidad, ¿no? Sino estamos para ver la película y criticar la película tal cual está, ¿no? Sea verdad o no, ¿no? Entonces, por ese lado, criticando ya la película misma, ahí está la parte del juicio que está más o menos a la mitad de la película, y es una parte relativamente corta, ¿no? De unos 15, 20 minutos, y ya se decide que es culpable, ¿no? Y casi 40, 45 minutos finales es cuando ella ya está en la cárcel y está esperando si es que le dan una clemencia o le dan el perdón o no, ¿no? Entonces, esa parte final sí me pareció que era un poco, se prolongaba mucho, ¿no? Se pudo resumir de una mejor manera, ¿no? Y porque están bien detallados las cosas que ella vive allí dentro de la prisión, pero que no aportan mucho a que avance la historia, ¿no? Es más que todo como lo han querido hacer, tal vez como un documental, ¿no? De qué es lo que vive ella o qué vivió la protagonista verdadera dentro de esta prisión, ¿no? Y por ese lado sí la historia finaliza tal cual finalizó en la vida real, ¿no? Porque en la vida real la mujer fue condenada a morir en la cámara de gas, y lo mismo sucede aquí en esta película, ¿no? Entonces esa parte final se mantuvo. Sí. Ahora que lo mencionas, cuando dices de que este director cambió los hechos para ser una película acomodando para un discurso que el director quiso dar, me hace recordar a la película con Sean Penn, creo que se llama Mientras estés conmigo, con Susan Sarandon, donde también se narra la odisea que tiene un preso condenado a muerte, Sean Penn, que durante todo el desarrollo de la película él niega, ¿no?, su participación en un crimen por el cual se ha condenado a muerte, en la cual Susan Sarandon, una especie de monja, creo que es una monja, es también su abogada. No recuerdo mucho, lo vi hace tiempo, pero esos son los ejes centrales sobre los cuales discurre esta película. Entonces, en este caso en particular, en Mientras estés conmigo,
durante todo el metraje, Sean Penn niega su participación, no ha participado en ese crimen por el cual murió una persona y por el cual es condenado a muerte. Pero cuando ya está próximo a que le apliquen la inyección letal, él se quiebra y pide perdón y admite haber participado en el crimen y admite haber matado a esa persona por el cual es condenado a muerte. Pero al margen de que haya cometido ese asesinato, lo que sentí yo, al margen de que haya sido culpable, lo que sentí yo es la franqueza de este ser humano en pedir perdón, en su último momento. Entonces, aquí parece que hay una... Si es que admitimos tu discurso, Leo, tu teoría, Leo, aquí tenemos una película que está respondiendo a la pregunta, a esta película que hemos visto, Quiero Vivir, en la cual parece que ha cambiado un discurso para sentar una corriente de la directora. En este caso, con Sean Penn, en la película Mientras estés conmigo, en esta película vemos a un reo que sí ha cometido un crimen, pero sin embargo la película aboga por frenar la pena de muerte, por abolir la pena de muerte, a pesar de que esa persona haya cometido un crimen. Entonces tenemos dos películas con dos características diferentes, pero que dicen lo mismo. Y esto es muy rico, ¿no? Porque al final de cuentas, la abolición de la pena de muerte es esa. Puede una persona haber cometido ese crimen, pero que yo aquí no quiero manifestar mi posición a favor o en contra de la pena de muerte. Solamente estoy diciendo de que en base a las películas que hemos visto, hay dudas razonables que pueden hacer que un jurado, cuando tiene una posición, no puede estar con las certezas 100%. No puede haber una certeza en su totalidad, en su 100%. Puede haber algo que pueda fallar y que haga que toda la estructura, que toda la verdad sucumba. Y estas películas tratan de decirnos eso, ¿no? Tratan de mostrarnos que quizá haya deliberaciones que quizá no conduzcan a una verdad que sea inobjetable. Esa podría ser una posición en cuanto a las películas que hemos visto, Leo. La película con Sean Penn y la película con Susan Hayward. Sí, así es. Y igual la recomendamos porque así van a poder, si no la han visto, pueden saber de qué estamos hablando y pueden opinar si están de acuerdo o no con lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a pasar ahora a la siguiente película, que es también una de las mejores que hemos visto en este ciclo, que es Matar a un ruiseñor, ¿no? Que es, digamos que la película, una de las películas símbolo de este género, ¿no? Que es el drama judicial, ¿no? Esta película es de 1962 y la dirigió Robert Mulligan y trata de un abogado, ¿no? Llamado Atticus Finch, que en este caso lo interpreta Gregory Peck, y es uno de esos personajes que han pasado la historia ya del cine, ¿no? Porque uno, por ejemplo, cuando ve a Tom Hanks lo asocia con Forrest Gump, ¿no? Ya más o menos es como un símbolo, ¿no? Ese actor para ese personaje, ¿no? Igual en este caso Gregory Peck no hay nadie más que Atticus Finch que Gregory Peck, ¿no? Y él lo seguirá siendo, ¿no? Como James Bond es
Sean Connery, ¿no? Es algo que ya queda marcado en la historia, ¿no? Entonces, aquí el actor se ha fundido bien con su personaje, ¿no? Que hace de un abogado que defiende a un hombre negro que es acusado de violar a una mujer blanca, y él se ve acosado por la mayoría del pueblo, ¿no? Que no está de acuerdo con que él, siendo un hombre respetable, decida defender a esta persona negra, porque en esa época sabemos que en Estados Unidos, en esa época y hasta ahora incluso, era en gran parte racista, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Mateo Ruiseñor, como tú lo has mencionado, es de las películas icónicas de cuando se mencionan, por ejemplo, películas de juicios, siempre está en las primeras listas a un Gregory Peck imponente con su 1,90 m, dando su discurso, ¿no? Un gran discurso de 9 minutos o más, me parece. Entonces es una de las películas más icónicas en cuanto a cine y juicios. Y una curiosidad que he visto en esta película, que tú lo mencionaste al inicio, fue que en la película 12 Hombres sin Piedad y en la anterior película que hemos discutido la semana pasada, hace mucho calor, ¿no? Es un verano eterno. Y en esta película también, o sea, se desarrolla en un pueblo donde parece que todo el día y toda la noche hace calor y que nunca se va el sol. Y lo dice la misma niña porque está narrado en primera persona por la voz de una mujer adulta, que es la hija de Gregory Peck, quien cuando se narra la película es una niña pues de 6 años aproximadamente, y ella observa con sus ojos lo que se vive en el pueblo, ¿no? Entonces vemos que es un pueblo pobre donde los vecinos de Gregory Peck, a los cuales este abogado los ha ayudado en un juicio, ellos le pagan con coles o con maní, ¿no? Por la pobreza en la cual viven. Y se observa que esta película está ambientada en la década de los 30, o sea, en los años de la Gran Depresión. Casi después de la depresión, ¿no? Sí, pero está hecha en el 62, pero está ambientada en la década de los 30. Entonces se observa, pues, obviamente ha ocurrido la Gran Depresión en Norteamérica, y esto ha afectado a muchas familias, a muchos granjeros, y donde al parecer los de oficios, digamos, más acomodados, como son la abogacía, son los que tienen más dinero, ¿no? En el pueblo. Entonces, este abogado ejerce la defensa de un negro, como tú lo dices, en una sociedad donde los negros son desplazados, ¿no? O sea, Gregory Peck tenía todo a su desfavor, ¿no? Y encima es atacado por el padre de esta mujer, que se supone que fue violada por este negro, ¿no? Entonces vemos a un Gregory Peck que, a pesar de todas las cosas que le ocurren, vemos a un personaje muy contenido, muy sobrio, sin ningún exabrupto, ni para con sus clientes, ni para con sus rivales, ni para con sus hijos, ¿no? Eso es lo que me ha gustado de esta película, una actuación soberbia de este actor, en la cual se engrandece más, crece más en cuanto a su serenidad, y la serenidad como lleva también su juicio, Leo. Y también lo interesante, a pesar de que es una película, un drama judicial, nos damos cuenta de este juicio, que es, digamos, la parte central, se da ya pasando más de la mitad de la película, ¿no?
porque lo que estamos viendo antes en realidad es más la historia del abogado con sus hijos, ¿no? Es la relación que ellos van teniendo, porque como no tienen mamá, es esta relación que ellos van forjando y van conociendo el carácter que tiene el padre para afrontar la situación que están por vivir, ¿no? Porque se dan cuenta los niños también de que a través de los compañeros del colegio, de que los papás de estos compañeros también como que repudian un poco la actitud del abogado al defender a este negro, ¿no? Y se sienten también ellos afectados porque los compañeritos también los insultan y no están de acuerdo con lo que hace el papá, ¿no? Entonces él también trata de explicarles qué es lo correcto, ¿no? Cuál es la actitud correcta que deben tener ante esas injusticias que se les van presentando en la vida, ¿no? Y hay varios momentos que son como reveladores en la película donde los niños empiezan a conocer mejor cómo es el padre, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde se ve que hay como un perro rabioso que está llegando por una calle y llaman al padre para que los ayude, ¿no? Porque pueden salir los niños o pueden morderlos, ¿no? Entonces, cuando llegan, ven que la única solución es matar al perro, ¿no? Porque se ve que está así rabioso, ¿no? Y que quiere morder a cualquier persona que se le acerque. Y le dan, nadie se atreve a dispararle, ¿no? Y le dan un rifle al protagonista, al abogado. Y esta es como una escena que es difícil hasta para verla en una película en la actualidad, ¿no? Porque creo que saldrían los defensores de los animales a quejarse de por qué se pone una escena así, ¿no? Pero digamos que es reveladora porque ahí conocen los hijos cómo es su padre, ¿no? No sabían que su padre era uno de los mejores tiradores del lugar, y a pesar de que está con lentes, él se quita los lentes, ¿no? para apuntar mejor, ¿no? O sea, hasta con la vista mala es un buen tirador, ¿no? Entonces ahí como que nos damos cuenta, los niños se dan cuenta de quién es su padre, ¿no? Que puede hacer lo que sea por defenderlos, ¿no? Para que no les haga nadie daño, ¿no? Y también lo que me gustó en la película fue que a pesar de que es un drama judicial, tiene varios momentos como de película así de terror o de suspenso, ¿no? Porque varios momentos suceden en la noche y es una calle así de un pueblo pequeño y como son niños, los niños suelen salir y les gusta hacer travesuras y tiene varios momentos así de tensión como cuando van a la casa de este vecino que parece que hay una persona que está encerrada, ¿no? Que no lo dejan salir y creen que es una persona malvada, ¿no? O también cuando hay la parte ya casi final cuando hay una persona que quiere hacerles daño a los dos hijitos, ¿no? Mezcla muy bien lo que es de lo que es una película dramática judicial, se pasa así intempestivamente al suspenso o al terror, porque los niños, es como el punto de vista de los niños, ¿no? Que ante cualquier situación extraña sienten terror, ¿no? Y me gustó esa atmósfera que sabe manejar y pasarse con facilidad de un lado a otro, ¿no? Del drama judicial al terror, ¿no? Claro, y sabes que aquí durante todo el metraje de la película
sabemos que hay un vecino peligroso, ¿no? Un tal Bot Ridley, creo que se llama, del cual no se ve durante todo el metraje, sino se ve al final como una aparición fantasmal detrás de la puerta. Entonces me hizo recordar de que al final Steven Spielberg con su Tiburón no fue el creador del miedo presentando al monstruo al final de la película, sino tenemos aquí en Matar a un ruiseñor a un predecesor de eso, ¿no? Mostrar al monstruo al final, pero mientras en la mayor parte del metraje vamos sabiendo, vamos escuchando de esta persona siniestra que se oculta en el interior de una casa, ¿no? Y esta parte final de la película, donde que como tú ya lo sabes, asesina a los que hostigaba a los niños, tiene relación con el asesinato del perro, en el sentido de que hay una frase que aquí durante la conquista española se ha institucionalizado, que es matarme has o matarte he. Cuando los españoles venían a conquistar las Américas, solo tenían una decisión: matar a los indios o que los indios los matasen. Entonces, como una forma de sobrevivencia, ellos tenían que primero empuñar las armas. Entonces, de esa forma, Gregory Peck empuñó las armas contra el perro, porque veía el perro en una amenaza para su familia. De esa forma, cuando vemos que el gran Robert Duvall ejerció esa misma acción con la amenaza que se cernía sobre sus hijos, vemos que el discurso final era del propio sheriff, era decir de que aquí no ha ocurrido nada, ¿no? Yo me voy a hacer de la vista gorda, vamos a salvar la integridad de tus hijos, yo me voy a dar media vuelta y no hay juicio, ¿no? Gran final para una película en la cual se sustenta en la actuación de Gregory Peck, y como tú lo has dicho, gran parte del metraje se sustenta en ese equilibrio entre la intriga, el miedo y el trabajo meticuloso que hace Gregory Peck en saber quién es, qué se esconde detrás de la violación de esta mujer por el cual es acusado este negro, ¿no? En esa especie de equilibrio se sustenta el gusto por ver esta película, una película icónica sobre juicios, Leo. Sí, así es. Y en realidad eso sería todo de esta película. Lo que pasa es que ya nos quedan solo 8 minutos y no sé si nos dé mucho tiempo ya de la última película. Sobre todo para y todavía es una película que dura 3 horas y media y del cual se puede hablar mucho, pero creo que lo podemos sintetizar en 2 minutos o 3. Leo. Sí, es JFK, que es dirigida por Oliver Stone, el del año 1991, y trata de la defensa, ¿no? en un juicio que hace un fiscal de Nueva Orleans, interpretado por Kevin Costner, y tratando de buscar al verdadero culpable, ¿no? del asesinato de John F. Kennedy, ¿no? La película, como se menciona, es del año 1991, y gracias a esta película, para poner en contexto, antes de que se hiciera la película, digamos que los documentos donde se iban a desclasificar toda la información del asesinato de Kennedy se iba a realizar en el año 2038 más o menos, de acuerdo a lo que se expresa en esta película, ¿no? Pero a raíz de esta película, que fue en el 91,
el año siguiente, en el año 92, hicieron que este plazo no sea tan prolongado y se hizo que se acorte el plazo hasta el 2017. Y en el 2017 se entregaron una serie de nuevos documentos, pero no todos, sino una parte, porque consideraron que no se podía todavía entregar todo para que la opinión pública lo sepa, ¿no? Sino todavía se tiene reservado unos cuantos documentos que, digamos, que ya completarían toda la verdadera historia de este asesinato, y que se supone que va a ser en el año 2021 la apertura de estos 29, documentos, ¿no? ¿No es 2029? Yo leí que iba a ser el próximo año la entrega. Okay. No sé qué tienes por comentar, aunque ya nos queda muy poco tiempo. Y bueno, rapidito nomás. Bueno, sí, como todo el mundo sabe, la película Costa FK habla sobre el asesinato, descubrir qué detrás del complot sobre la muerte de este presidente, y tenemos a un fiscal que se leyó los 26 tomos de la Comisión Warren, que en conclusión la Comisión Warren solo decía de que el único culpable era Lee Harvey Oswald, ¿no? Lo que se consiguió tras este juicio era de que, si bien no se encontró a otro culpable, por lo menos se creó la figura de que había un complot donde varias agencias de los Estados Unidos pudieran estar involucrados, ¿no? Como el fiscal lo demostró, donde la CIA, el FBI y altos mandos militares pudieran haber estado pergeñando alguna estratagema para asesinar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, tienen que ver esta película, porque si bien dura 3 horas 25, las 2 horas con 45 minutos se encarga de hacernos ver el trabajo meticuloso que hace este fiscal con su pool de abogados en buscar pruebas, y solamente tiene una presencia en el jurado, como fue la temática de esta de esta reunión. Solamente tiene la presencia en el jurado como en sus 30 minutos finales, donde acabó fracasando, pero logró logró sacar esta línea, ¿no? Donde se demostró que hay un complot de varias unidades del gobierno para matar al presidente, como le había dicho. Recomendamos esta película, como también las anteriores que Leo los narró, y Leo, para las palabras finales. Sí, bueno, también quería recomendar una que se nos pasó, que es La Pasión de Juana de Arco, que es una película muda del año 29 más o menos, que trata sobre el juicio de Juana de Arco, y cuando es llevada a raíz de este juicio a la hoguera, ¿no? Es una película de 1928 y muy recomendable también. No sé si tú tienes alguna para recomendar, John. Bueno, las que yo deseaba ver está en mi lista, y no tengo una lista en esta temática larga sobre películas de juicios. No puedo recomendar ninguna. Más bien invito a nuestros oyentes que puedan escoger películas para una próxima temática. Y por mi parte eso sería todo, y me estoy despidiendo y cedo la palabra a Leonardo. Leo. Sí, y les recordamos que el próximo tema va a ser por Fiestas Patrias, y vamos a hablar de las películas peruanas, o sea, una lista de las mejores películas peruanas. Y si desean que hablemos de alguna o que comentemos de alguna, pueden escribirnos a los comentarios del Instagram, del YouTube, del Facebook, y allí vamos a ir revisando, ¿no? qué películas vamos a poner por las fiestas patrias, ¿no? de Perú. ¿Alguna palabra adicional, John?
Sí, es una larga lista, va a ser una edición especial porque ya no van a ser solo 5 películas, sino creo que son 8 o me equivoco, pero va a ser una selección muy pulcra de películas peruanas que ya pronto los vamos a estar mencionando, anunciando, Leo. Así es, así que ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Nos vemos, hasta luego, amigos.